Nuestra vida entera es una movilización permanente por la paz. Somos hijos e hijas de un proceso de paz y no desfalleceremos hasta conquistarla. Que el mundo entero sepa que la memoria para nosotros y nosotras está viva y que no olvidaremos a los compañeros y compañeras asesinados ni a los desaparecidos. Somos sobrevivientes del genocidio contra la Unión Patriótica. No queremos venganza, queremos justicia, verdad y reparación. La Unión Patriótica es en sí un movimiento político de carácter amplio, es democrático, su característica esencial pues es de izquierda, está conformada por varias organizaciones, principalmente pues, o digamos de las más protagónicas, el Partido Comunista Colombiano. El gran ímpetu con el que arranca la Unión Patriótica, digamos la voluntad no solamente de paz, sino de transformaciones políticas en la década de los 80, lleva a que la Unión, la UP, tenga unos grandes resultados en términos electorales y de movilización. De que el movimiento insurgente tiene que dar pasos precisos y serios para aclimatar un ambiente de diálogo. Los contradictorios políticos de la Unión Patriótica empezaron a hacer unos seguimientos por la ideología política que teníamos y entonces sufrimos, digamos, actos de violencia. Como miembros de las coordinaciones de víctimas, empezamos a mirar que ya teníamos documentados más de 3.000 casos, ¿sí? Pero decíamos, bueno, ¿cómo hacemos? Porque la gente siempre tiene su fotico, carga reivindicando su muerto, reivindicando ¿sí? Su experiencia, su dolor. Entonces dijimos, ¿por qué no empezar a construir una galería de la memoria de esas víctimas? ¿Sí? Y la gente empezó a aportar, porque la gente en medio del trabajo de documentar los casos traía las fotos. Este era mi hijo, este era mi esposo, o esta era mi esposa, o esta era mi hija. Antes de empezar yo con mi propia historia, quiero que me cuentes por qué pierdes la memoria. Antes de empezar yo con mi propia historia, quiero que me cuentes por qué pierdes la memoria. Hay personas padeciendo mientras otros les disfrutan y unos más acampantes en cualquier cosa el tiempo ocupan. ¿Cómo puedes sonreír y vivir tranqui si estás viendo que los niños ahora piensan como yanquis? No me parece justo, caballero, que me juzguen por la ropa o solo por ser un rapero. Mi compañero lo desaparecen el 27 de junio del 87, lo detienen, lo torturan y posteriormente lo asesinan. Afortunadamente para mí, él apareció. Los paramilitares hacían un atentado, mataban a una persona y se iban por allá, subían esas escalas y se metían en esa residencia. Y uno veía que los militares estaban con ellos también. Todos teníamos que estar carnetizados y censados. Todos debíamos pertenecer a la red de informantes. Al lado de la casa, en los lotes, ya cuando tuvimos la casa, nos escribían letreros, muerte a guerrilleros vestidos de civil. Le lanzaban granadas a la oficina le lanzaron unas granadas. En el carro, si se iba para una región, vaya a donde él fuera, le salían, lo atacaban, habían siempre incidentes.
Las fotos que ustedes ven que ustedes pueden ver en esta galería son fotos donde muestran a las personas en fiestas, tomándose unos tragos, bailando, casándose, bautizando a sus hijos. Esto para desmitificar y ir trabajando todo este tema de cómo se ha estigmatizado a la gente de izquierda, a los militantes de la Unión Patriótica, para mostrarle también a la sociedad, a la gente, que no, somos seres humanos, comunes y corrientes, que reímos, que lloramos, que nos duele mucho este país, y que el único error o el único pecado, como decía una señora, sería pensar diferente y querernos un país diferente, más justo, en paz, donde quepamos todos. Creo que la fotografía, digamos que por su papel histórico, como una manera de guardar la memoria de los seres humanos, no la memoria individual, la memoria colectiva, sería y es un instrumento fundamental para reconstruir esa memoria de las víctimas de la UP, porque también es una manera de mostrarle a la gente que no conoce la historia de la UP, porque tampoco se ha contado, digamos, mucho sobre eso, y es que se puedan enterar quiénes eran realmente. Voces que susurran al oído, alimentan el espíritu de un corazón herido, pero he sido más que perseguido, subestimado, medido y traicionado por quienes más he querido. Mas no pasa nada, aquí estoy vivo, si no quedan los recuerdos de seguro va al olvido. Idolatro con mi alma el hip hop, me gusta el tango. Yo alguna vez decía, yo perdono, pero no voy a olvidar. Y me decían, pero entonces ahí no sería perdón completo. Y le decía, no, yo no olvido, porque esto sería volver a repetir lo que hemos pasado. Gracias por su silencio, mi pana. Entonces empezamos a pensar cómo no reivindicar precisamente el trabajo que hacía cada uno de ellos o de ellas en sus regiones. Es contar un fragmento de qué hacían estas personas en su región. Bueno, el proyecto de Memoria Viva ha sido muy importante. Se ha podido, digamos, avanzar harto, porque eso ha sido parte de poder demostrarle al pueblo, a las comunidades, de la solidaridad que se le ha podido dar a las víctimas y sobrevivientes de la Unión Patriótica. Entonces, para que las personas conozcan y sepan que nosotras debemos estar en un periodo de reconciliación y ya no, o sea, esa palabra inclusive a mí, por ejemplo, de víctima no me gusta, sino ya no, mire, fulanita de tal, o sea, y algo fortalecer a otras mujeres, a otras personas que todavía no han superado muchas cosas. Eso es muy bonito entre nosotras mismas que llevamos esos casos, hablamos y vamos sacando diferentes dolores que nos saquen. Y la memoria, pues para nosotros es muy importante, es como de todas maneras sentirnos identificados. Pues. Tengo que salir del exilio porque las amenazas contra mi vida persisten ahí. Me voy al exilio
regreso otra vez a conformar parte de víctimas, del movimiento víctimas, pero sigo perteneciendo al partido como tal, al Partido Unión Patriótica. Entonces, stop, indignación, repudio y pide garantías la oposición para el ejercicio de la política aquí en Colombia. Pero les proponemos conocer más sobre Aida Bella, una luchadora social colombiana, exiliada, como decíamos, Marayira, en Suiza por mucho tiempo. Ella fue presidenta de la Unión Patriótica y concejala de Bogotá para el periodo de 1990 a 1996, cuando se exilió en Suiza, como ya lo decía Abraham, luego de sobrevivir a un atentado por haber denunciado la existencia del plan Golpe de Gracia que contemplaba asesinar a los líderes de la Unión Patriótica. Tras 17 años viviendo en el exilio en Europa, ha dedicado toda su vida a la defensa de los derechos humanos y ha sido activa en las conversaciones de paz con las FARC. No hay garantías democráticas de que diga la gente va a participar sin ningún problema, ¿sí? Va a participar, por ejemplo, en un evento político, en unas elecciones, va a participar de tú a tú, porque no se puede, ¿sí? Nosotros estamos todavía viviendo el exterminio de la Unión Patriótica, se siguen matando miembros de la Unión Patriótica. No ha pasado un solo mes, un solo día, una sola semana sin amenazas, sin hostigamientos, sin asesinatos. La Unión Patriótica en estos momentos cursa una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero también surge una pregunta: ¿qué ha pasado en el escenario nacional? El tema de la ley de víctimas pues no es ajeno tampoco al genocidio de la Unión Patriótica. No, la ley es corta, o sea, la ley de víctimas no se ajusta. A nosotros las víctimas de Unión Patriótica no se ajusta a la ley de víctimas. ¿Por qué? Primero porque allí dan es una indemnización. ¿Sí? Le dicen su pariente, su hijo, su familia, su familiar valía tanto, pero nosotros como movimiento político estábamos pidiendo una reparación integral al movimiento Partido Unión Patriótica. En primer término, una reparación que de manera específica, y si vamos a hablar de dinero, corresponde a una de las medidas de reparación, que es la indemnización por vía administrativa, y que digamos están establecidos unos montos, el monto máximo es de 40 salarios mínimos, por homicidio, por lesiones permanentes en el marco del conflicto armado interno, y así una serie de... La ley de víctimas se vinculara a la Unión Patriótica en todos estos procesos jurídicos y legislativos, lo que no fue posible pues porque hubo una mayoría de senadores y representantes de la Cámara que decidieron que estos delitos se iban a sectorizar por tiempo. ¿A qué me refiero a esto? A que solo se iban a tener en cuenta delitos de 1990 para acá, pues lo que dejaba sin piso jurídico a que se tuvieran en cuenta los crímenes contra la Unión Patriótica que venían más o menos desde la década e inicios de los 80. En el caso de Ibagué o el Tolima y se ha hecho necesario modificar el discurso político, no en términos estructurales, sino en su connotación dialogal, es decir, lograr establecer un vínculo, una relación a partir del compartir saberes, de conocer las experiencias, pero antes que nada de proponer iniciativas. Entonces hay algo que la gente quiere decir. Están las manifestaciones culturales de los grupos sociales, comunitarios, etc. Entonces la necesidad es que podamos emparentar nuestro espíritu político, nuestro propósito político con esos diálogos. A uno le pregunta por qué usted tan joven es militante de la Unión Patriótica. ¿Y por qué tal vez muchos jóvenes quieren aspirar a cargos de elección popular por la Unión Patriótica? A veces nosotros no tratamos de decir por qué, sino por quiénes.
y la respuesta nace a partir del 5º Congreso que vuelve a la vida política nacional y a la vida jurídica de la Unión Patriótica. Nosotros hoy somos militantes de la Unión Patriótica y de la Unión de Jóvenes Patriotas porque queremos también que los jóvenes de, por ejemplo, Ibagué vuelvan, que no se vayan, que estén acá. Por esos jóvenes es que nosotros estamos diciendo que queremos estar en este proyecto político. Hemos llevado a diferentes ciudades de este país, la hemos llevado a Cali, la hemos llevado a Ibagué, la hemos llevado a la costa, a Bucaramanga, al Meta, a todas las partes donde nos han pedido que llevemos la galería. También hemos insistido en que las diferentes coordinaciones de las regiones tengan sus propias galerías. Y ya hay proyectos de eso. Por ejemplo, los compañeros en el Huila tienen su propia galería de víctimas de la Unión Patriótica del Huila. Y se han hecho eventos lindísimos. La gente lleva cualquier objeto nacional, cada año se hace la conmemoración del genocidio contra la Unión Patriótica y la gente lleva para reafirmar esa presencia esa presencia inmaterial de todas esas víctimas, ¿sí? Tenerlas ahí presentes. ¿Ve? Entonces así sea la agenda, un lapicero, alguna cosa que les recuerde a ese ser querido, una foto, eso se lleva y entonces la gente tiene como que esa persona está ahí. ¿Sí? Últimamente se hizo un evento muy hermoso de colocar una cantidad de sillas y dejarles ahí, como quien dice, aquí están las víctimas, ¿sí? Y los familiares de las víctimas hicieron alrededor de todas esas sillas vacías y cada silla tenía un nombre. O sea, es muy difícil que nosotros seamos un país sin memoria, porque si no todo lo vamos a repetir, como te decía anteriormente. Sería como olvidarnos de Gaitán, de las bananeras, de todos aquellos crímenes de lesa humanidad que han pasado y que nosotros tenemos que recordarlos no para juzgar a nuestro enemigo, sino para decirle al enemigo y al Estado que esto no debe pasar, que no deben haber más magnicidios, que no deben haber más masacres, que no debe haber más bojallá, que no debe haber más guerras, porque es que nosotros estamos compuestos de esos recuerdos. Pero a veces uno dice, no, es que hay que olvidar lo malo y dejar lo bueno. No, aquí hay que meter todo. No olvidar nada, ni olvidar, pero como te digo, no para juzgarnos, sino para recordar, para que esto no se repita. Por eso traemos aquí para todos y para todas este rosa, para que florezca la memoria.